Hechos capítulo 12, empezando en el primer versículo, dice la Biblia: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Recordarán que la historia pasada habla de Pablo y Bernabé que andaban en Antioquía, y está en este momento medio entrelazando las historias Lucas, el escritor de Hechos. Ahora aquí menciona a Herodes, que asesina a espada a Jacobo. Herodes, este es Herodes Agripa, el nieto de Herodes el Grande. Herodes el Grande es el que intentó asesinar a Jesucristo años atrás cuando era un bebé, y ahora este es el nieto. Ambos fueron puestos por el emperador romano. En este momento el emperador romano es Claudio. Usted recordará el capítulo anterior, nos mencionó quién era el emperador de Roma en ese momento. En el capítulo 11, versículo 28, cuando habla que Agabo fue a llevar la profecía que Dios les dio a Antioquía, porque hubo gran hambre. Ahí dice que en ese tiempo Claudio era el gobernador, el emperador. Y ayuda mucho a conocer un poquito de historia, sobre todo en el tiempo de Jesucristo, porque eso nos ayuda con los tiempos, cuándo ocurrió cada cosa. Usted recordará que el primer emperador de Roma, el primer emperador, primeritito emperador fue Augusto César. Algunas personas creen que Julio César, pero Julio César jamás fue emperador. Murió siendo un dictador, y después de dictador vino Augusto César, que fue el primer emperador de Roma. Después de Augusto César viene Tiberius César, que Tiberius es el que es emperador de Roma cuando nace Jesucristo. En el tiempo que Jesucristo nació, Tiberius César era el emperador. Y luego después de Tiberius viene Calígula. Y Calígula pues dura muy poco tiempo, pero después de Calígula viene Claudio César. Y eso nos ayuda para llevar el tiempo, ¿no? Después de Claudio viene Nerón, y después de Nerón viene Vespasiano. El caso es de que nos ayuda para saber en qué tiempo ocurrió cada una de estas cosas. Resulta que cuando usamos la matemática con estos acontecimientos históricos nos damos cuenta que ya cuando menos pasaron 10 años de la ascensión del Señor Jesucristo. Ya han pasado al menos mínimo de 10 años de cuando el Señor Jesucristo ascendió. Volviendo a la cita, es asesinado Jacobo y es arrestado Pedro. ¿Por quién? Por Herodes Agripa. Ahora hay que entender este asunto, ¿no? El mensaje de hoy se llama Cuando Dios interviene por este asunto. En el momento que vemos aquí a 2 personas y vemos a ambos discípulos de Jesucristo, ambos apóstoles de Jesucristo, fieles seguidores, y uno de ellos es asesinado como Jacobo y otro se va a dar cuenta que es liberado como Pedro, podríamos nosotros empezar a cuestionarlo, lo que siempre nos cuestionamos cuando pasa algo en nuestras vidas, ¿no? Siempre le decimos a Dios, o al menos de que ya hayamos tenido cierta madurez, le decimos a Dios, ¿por qué? ¿Por qué Dios? ¿Por qué yo? ¿Por qué Él? ¿Por qué nosotros? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora, Jacobo, el que mencionó que acaba de fallecer, Jacobo es una de las personas cercanas, tan cercanas a Jesucristo como Pedro, si se trata de afecto. Tan cercanas como Pedro. Porque aparte del círculo de 12 que el Señor Jesucristo tuvo, usted sabrá que a Jesucristo lo seguía mucha gente, no nomás 12.
Tenía una multitud siempre de gente que lo seguía para todos lados. Tanto es así que en Hechos, en el capítulo 1, eligen a uno de los que anduvo con ellos desde el principio, desde que Jesucristo fue bautizado. Eligen a uno fuera de los 12, porque había gente que siempre lo seguían. Pero fuera de ese grupo grandotote, habían 12. Ya los conoce usted, ¿verdad? 12. Pero había otro círculo más pequeñito. El selecto grupo de los 3. Dirían los 3 favoritos de Jesucristo, posiblemente los más responsables, los más entregados, los que tenían más compromiso, algo así, porque más o menos es lo que pasa en nuestras vidas diarias, ¿no? Si usted es jefe en su trabajo, usted va a tener cercas a los que más le ayudan, a los que más cooperan, a los que menos faltan, a los que más aportan, a los que más responsables son. No se va a juntar usted en su trabajo, al menos de que algo le falle en el coco, de aquella gente que no sirve para nada o aquella gente que es muy irresponsable, sino se junta siempre de los que más aportan. Y resulta que dentro de este grupo pequeño de 3 que tenía Jesucristo, uno de estos es Jacobo, otro es Pedro y otro es Juan, el hermano carnal de Jacobo. Fíjese nomás en qué momentos lo vemos a estos 3, este pequeño círculo. En Mateo 17 vemos la transfiguración de Jesucristo. Y en la transfiguración, cuando el Señor Jesucristo se transformó, no estaban los 12, nomás estaban ellos 3. Y eso está en Mateo 17, Marcos 9 y Lucas 9. En Marcos 1, cuando Jesucristo sana a la suegra de Pedro, nomás están ellos 3. Esta misma historia está en Mateo 8 y Lucas 4. En Marcos 5, cuando Jesucristo sana a la hija de Jairo, nomás están ellos 3. Y esta historia nuevamente está en Mateo 9 y en Lucas 8. Ahora, cuando el Señor Jesucristo da las famosísimas señales antes del fin, de Marcos 13, de Mateo 24 y de Lucas 21, en realidad, fíjese cómo dice en Marcos 13:3. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte. Ahí están ellos otra vez. El grupo selecto. No está todo el mundo. No están todas las personas, ni siquiera están los 12 en esas palabras del tiempo antes del fin. Cuando el Señor Jesucristo estaba a punto de ser crucificado, de ser asesinado, y está en el huerto de Getsemaní, le pide a un grupo selecto de individuos que oren con él. Ese grupo selecto son Pedro, Juan y Jacobo. En Marcos 14:33, tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Entonces, cuando usted piensa que Jacobo, ¿por qué muere? Y Pedro no, es mucho más complejo que simplemente llegar a esa conclusión carnal y humana de decir, pues es que yo no era tan importante, o él no era tan importante, perdón, o es que él no servía tanto, o él no lo quería tanto, o no lo amaba tanto. En realidad, la mente de Dios es mucho más interesante, mucho menos comprensible de lo que nosotros podemos imaginarnos. El caso es de que el trama aquí en Hechos 12 dice que arrestan a Pedro, asesinan a Jacobo. Y esto sucede durante las fiestas de la Pascua. Que la fiesta de la Pascua, pegada con los panes sin levadura, pues se alarga un poquito. Termina siendo más que solo el fin de semana, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios que cuando es arrestado Pedro, entonces es custodiado por 16 soldados. Porque tenía Herodes la intención de asesinar a Pedro acabándose las fiestas. Así es como dijo aquí. Y termina diciendo, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Oraba, la iglesia oraba y oraba. Posiblemente bien asustados, pues acababan de asesinar a uno de los 12, que este es Jacobo.
angustiados, tristes, asustados, deprimidos, tantito de todo. Pero el caso es, dice que oraban sin cesar, sin parar, continuamente. Durante el día, durante la noche, durante las fiestas, ellos oraban. El versículo 6. Y cuando Herodes le iba a sacar, ya no está hablando que ahora sí ya se acabó la fiesta, cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate, Pedro. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos, pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. ¡Wow! Ahora el trama cambió. Ahora Pedro es liberado, pero totalmente milagroso. Milagrosamente sale de la cárcel. Fíjese, dice que aquí están los soldados dormidos profundamente. Si usted entiende eso de ser soldado, sobre todo en los tiempos de Roma, no era algo liviano dormirse, no era cualquier cosa. Los romanos eran muy disciplinados, los romanos eran muy ordenados, los soldados no se dormían en la guardia. A diferencia de allá de nuestro pueblo, donde contrataban a un famosísimo veladuerme, ¿no? Lo contrataban para dormir. Creo que usted fue velador, ¿no, bro? No. Oh, ok. Pero estos soldados no, se supone que no. Entonces aquí vemos los soldados dormidos profundamente y luego la luz resplandece. Una luz en lo más profundo de la oscuridad, sumergido en la cárcel. Y luego se caen las cadenas, los grilletes. Dice la palabra de Dios que se aparece el ángel y luego también se abren las puertas. ¡Wow! Cosas maravillosas. Qué cosa tan bonita, mire. Y luego empiezan a pasar guardias. Tenía soldados a sus lados, no se despertaron. Y luego después pasan la primera guardia, como si nada, dormidotes. Pasan la segunda guardia, como si nada, dormidotes. Acuérdense que eran 4 grupos de 4. Los que estaban en la cárcel, 4. La primera puerta, 4. Los en la segunda puerta, 4. Y luego dice, y llegan a la puerta, la última puerta. Y los 4, nada. Nada. No, hombre, qué cosas tan más maravillosas. Entonces nosotros hasta aquí podríamos olvidar que Jacobo murió. Y nos podemos enfocar en el milagro que Dios le acaba de hacer a Pedro. Al menos de que usted sea un familiar de Jacobo. Al menos de que usted sea la esposa de Jacobo, ¿no? O el hijo de Jacobo, la hija de Jacobo. Entonces no se le olvidar que Jacobo fue asesinado. Y la mayoría de los cristianos, como no es nuestro dolor, no es nuestro suficiente, no es nuestra experiencia, la muerte de Jacobo, nomás nos encanta entusiasmarnos con lo que sucedió con Pedro. Pero ¿qué tal si a usted le sucede lo que le pasó a Jacobo? Y ese es el rollo. Muchos cristianos no están preparados hoy. Todos esperan que les suceda lo que les pasó a Pedro, lo que les acaba de suceder a Pedro. Pocos esperan que les suceda lo que le pasó a Jacobo. El mismo Dios que liberó a Pedro es el mismo Dios que dejó que asesinaran a Jacobo. Es el mismo.
Tanto Dios estaba con Pedro como estaba con Jacobo. Esa es la soberanía de Dios. Él es el que manda. Él es el que decide. Su sabiduría, su conocimiento es superior al de nosotros. Él mismo nos dice, ¿qué consejo me puedes dar? No hay consejo para Dios. Él es todo conocimiento. Es lo que la palabra omnisciente significa, que todo lo sabe. Y si todo lo sabe, ¿qué información le puede dar usted a Él que Él no sepa? Que le ayude a cambiar de idea, de pensamiento. Dios es soberano. Ahora, le digo esto lógicamente con la intención de que nosotros como iglesia, como hijos de Dios, nos fortalezcamos verdaderamente en la fe. En una fe completa, basada en el conocimiento completo de su palabra. El día de hoy, desde hace ya tiempecito, tenemos a muchos explotadores de la fe. Muchas personas que en realidad les he buscado títulos, pero hay muchos títulos que les quedan, pero ahorita se oirían mal aquí arriba, ¿no? Pero esas personas que explotan la fe para bienes, para sacar bienes, ganancias, que lo único que hablan es prosperidad y bendición, y pide y exige y declara, explotan la fe de la gente. No dan fundamento, no dan base, no dan enseñanza, más que puro, tú eres hijo de Dios, debes de demandar lo que Dios te quiere dar. Y lo más difícil de ese asunto, de esas personas que se agarran nomás de la experiencia de Pedro, es que también se agarran de declaraciones bíblicas acerca de la fe. O sea, se agarran de un que otro versículo que hay en la Biblia y terminan enseñando que lo que te falta es fe. Por eso no ha contestado Dios tu oración. Por eso no has sido sanado. Por eso no has recibido tu documentación. Por eso no X y X, porque te falta fe, le dicen a la gente. Mire, versículos difíciles como este, Mateo 17:20. Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Nada será imposible. Entonces estas personas fantasiosas se agarran de versículos como tales y le exigen a las personas que crean con hechos, con gritos, con brincos, con emoción, con entusiasmo. Decláralo, dicen, porque aquí dice bien clarote. Y a uno se le hace difícil a veces ¿Cómo le educo a estas personas con tan poco tiempo que me han dado para que crean, para que sepan que la fe es más que esa pequeña porción que saben de la Biblia? Y otras, Mateo 21:22, todo lo que pidieres en oración, creyendo lo recibiréis. Uy, versículos pero explotados. Juan 16:24, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Y nosotros los verdaderos cristianos, brother, sabemos que tratar a Dios como si fuera un genio mágico está mal. Los verdaderos cristianos sabemos que tratar a Dios como si fuera nuestro sirviente que nomás está esperando darnos más, está mal. A ver qué pedimos, está mal. O sea, sabemos que tratar a Dios como si Él nomás estuviera con el oído atento esperando las palabras mágicas o el conjuro mágico o la fórmula correcta, está mal. Sabemos que Dios no es eso. Pero estas personas se agarran de palabras, de versículos tan malinterpretados para decirle lo que le falta es fe. A tal grado que muchas personas dan dinero, dan $1,000 a estos charlatanes, y cuando no se cumple lo que están pidiendo, le dicen, pero es que Dios sin fe. Es que siempre acaban echándole la culpa a la gente que le falta la fe. Como si uno le pudiera torcer, doblar el brazo a Dios con más dinero, con más gritos, con más brincos, con más entusiasmo, con más llanto. Hay que gritar más fuerte como si fuera un Dios falso del Antiguo Testamento. Y entonces uno dice, wow,
Necesita el cristianismo de hoy, hoy necesita el cristianismo ver la imagen completa. Que la fe es mucho más que esperar prosperidad, bendición y un sí a cada requisito que tengo. La fe es mucho más que eso. Entonces, ¿qué es lo que hoy anda dando vuelta, brothers? Pues los explotadores de fe en todos lados le han dicho a la gente que tienen el poder de declarar cosas. Con estos versículos, tú tienes el poder de declararlo. Decláralo. No más. O sea, tú tienes la habilidad, de cierta manera dicen, Dios te ha dado la habilidad de hacer realidad tus palabras, con tan solo declararlo, con tan solo decirlo. Así como Dios en Génesis capítulo 1, y dijo, y fue hecho, así tú puedes hacerlo. Es algo triste, porque por eso cayó Adán y Eva, porque quisieron ser igual a Dios. Por eso cayó Satanás en el libro de Isaías, porque quiso ser igual a Dios. Por eso el mormonismo está creciendo tanto, porque los mormones quieren ser igual a Dios. Y los cristianos robándole atributos a Dios de creación. Somos creativos, pero no podemos crear nada de la nada nosotros. Fíjese, esta cita en Lamentaciones, capítulo 3, versículo 37, dice Lamentaciones 3:37. ¿Quién será aquel que diga que suceda? ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Dice, ¿quién podrá hacer que algo suceda si Dios no lo manda? Nadie. Solo Dios puede mandar las cosas. Si no es la voluntad de Dios, si no es la palabra de Dios, no se crea nada. Nada. La soberanía de Dios siempre está presente a pesar de sus oraciones, a pesar de sus donaciones, a pesar de sus sacrificios. La soberanía de Dios siempre está por encima de todas las cosas. Dios, nuestro Rey, Él siempre dicta, siempre manda, siempre dice todo lo que va a suceder. Él es. Él nos hizo. Así creo que es como dice Juan, Salmo 100, ¿no? Salmo 100 dice, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos todos. El caso es de que nosotros no tenemos ese poder, brother. Es tan ilógico eso que le acabo de decir, como el cristianismo fantasioso de machucarle la cabeza al diablo. Es lo mismo. Por mucho tiempo, aquí, de hecho, aquí en Santa Fe, en una iglesia que me invitaron una vez, lo escuché antes de predicar, que me dejó con la boca abierta años atrás, que para machucarle la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios. Y luego todos, machácalo, y toda la iglesia, machácalo, con una motivación, todos como si la Biblia dijera eso. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios? En Santiago, sométete a Dios. ¿Y qué? Eso es lo que dice. Y luego dice la palabra de Dios que el mismo ángel Gabriel, lo único que pudo hacer delante de Satanás fue decir, el Señor te reprenda. Y acá andamos nosotros con que, machácalo. Lo que quieren es bailar y no saben cómo. El poder lo tiene Dios. Él es el poder. Él tiene un día designado para la derrota de Satanás. Y por más de que usted baile y levante la patita, no va a suceder hoy. Está en el tiempo de Dios. El caso es de que, brothers, tenemos estos versículos que acabo de leer. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo actuamos? ¿Cómo vivimos ante esta realidad que el Señor Jesucristo dijo, todo lo que pidiereis en oración, creyendo lo recibiréis? Porque yo quiero creer. Yo quiero creer que es cierto, yo quiero creer que mi enfermo se va a sanar, yo quiero creer que esto bueno va a suceder, que mi hijo... Yo quiero creer. Y los cristianos dicen hoy, por fe, brother.
por fe. Así, o sea, por fe sí va a suceder, y si no sucede, no fue por fe. Es por voluntad de Dios. Las cosas suceden por voluntad de Dios. Yo tengo fe en que va a suceder lo que Dios quiere que suceda. Esa es mi fe. Yo tengo fe en un Dios bueno, que puede ver más de lo que yo alcanzo a ver. ¿Cómo dice el versículo de Jeremías? Que es 11. Se me escupió. Porque yo sé los pensamientos que tengo para vosotros. ¿Cuál? 29:11. Gracias. Sabía que andaba en el 11. Fíjese, dice Dios, yo sé los pensamientos o los planes que tengo acerca de vosotros. ¿Y de qué son los planes? De bien y no. O sea, yo sé que Dios tiene un plan bueno para mí, pero no sé el cómo va a llegarme. No sé si vas a ser a través de este trabajo, a través de esta salud, a través de este dinero, a través de este viaje, pero sé que Dios tiene un buen plan para mí. Esa es mi fe. No está expuesta en la circunstancia que estoy viviendo. Mi fe está puesta en el Dios que tengo. Que eventualmente todo va a salir bien. Así también dice Romanos 8:28 y 29. Para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Qué es bien para Dios? Que yo tenga un carro del año, que tenga ropa de cara, como dijo la hermana el jueves, Louis Vuitton. Ya me lo aprendí. Ese es el propósito de Dios. Eso que dará Dios para mí. Lo que yo sé es que Él tiene un propósito bueno para mí. Bueno, desde su perspectiva, no desde la mía. Pero otra vez, ¿cómo le hago aquí si Jesucristo dijo todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis? Pues con el resto de la Biblia lo entendemos. Hay que ver la imagen completa, le dije. Primera de Juan 5:14, yo sé que el hermano, mi brother Jorge ya lo tiene ahí en su mente. Primera de Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Imagínense, no más. Sabemos, hay cosas que sabemos que no son la voluntad de Dios lógicas, es obvio, ¿no? Oye, Padre, ayuda a mi papá a salir de la cárcel, que se escape por ese túnel que le acaba de hacer el Chapo. No, ya como que no es la voluntad de Dios. Oh Dios, ayúdame con la compañera de trabajo para que me haga caso y así poder dejar mi esposa e irme con ella. Estoy pidiendo con fe. Y usted dice, no, ya es lógico que no. Pero ¿qué tal de otras cosas? Otras cosas que pedimos que tampoco es la voluntad de Dios, que se ven buenas, se ven nobles, se ven genuinas. Hay muchas cosas que parecían muy buenas, digamos, venir a esta iglesia o venir a otra iglesia. Oh Dios, ayúdame para ir a la iglesia hermosa de Santa Fe hoy porque quiero hacer tu voluntad. Y si tu voluntad es que andes ahorita predicando el evangelio allá en el Amazonas, pero tú por necio dices, es la voluntad de Dios que vaya, pero ya se te abrieron las puertas, ya viste que tienes los dones, ya están las oportunidades, hay prestas, ya se te dio la capacitación para que vayas a predicar a otro lado. Es la voluntad de Dios, no la tuya. Y mucha gente así se esconde, ¿no? Tras de cosas nobles, oculta la voluntad de Dios. Entonces, orarle a Dios es reconociendo su voluntad. Y cuando uno cambia, cuando la naturaleza de uno cambia, es más fácil. Porque empieza a ver con los ojos divinos las cosas uno. Y a uno no empieza a ver con los ojos avariciosos o los ojos llenos de pasiones, de deseos carnales. Y a uno ve las cosas desde otro punto de vista y entonces ya puede ver con más claridad. Con más claridad las cosas. El caso es de que aquí lo dice bien claro, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad. Todos los otros versículos, brothers, asumen que, los que leí ahorita, asumen que usted es una persona que ha nacido de nuevo. Si usted dice, si tuvieras fe, como un grano de mostaza, dirías a este monte, muévete de aquí para allá. Están asumiendo que usted ha nacido de nuevo y va a pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. Mateo 21:22, todo lo que pidieres en oración creyendo lo recibiréis. Está asumiendo que usted tiene los ojos de Dios, que usted está viendo las cosas
del punto de vista espiritual, no carnal, no materialista. Juan 16:24, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Está hablando de que usted tiene un gozo en la salvación de las almas, no un gozo en el materialismo, en los placeres. Entonces son versículos que trastornan a muchas de estas personas el día de hoy, nomás basándose en la prosperidad, cuando olvidan una interpretación correcta de cada versículo. Ninguno de esos versículos está escrito desde un punto de vista carnal, humano. Todos esos versículos están escritos desde el punto de vista del cielo, desde donde la prioridad es la vida eterna, no lo terrenal. Entonces podemos entender que, pues que si pido carros nuevos, trocas nuevas, viajes nuevos, posiblemente Dios no me lo da, porque esos versículos no están hablando de eso. Pero si usted pide por un alma que venga a los pies de Jesucristo, si usted pide por su corazón que sea transformado, que lo haga a Dios cada vez mejor papá, mejor mamá, mejor hijo, mejor amigo, estamos hablando ahora que sí es la voluntad de Dios. Y entonces por eso dice, hasta ahora nada me habéis pedido. ¿Cómo que no, Dios? Pedro le acaba de decir, te dejamos padre y madre por ti, ¿qué vamos a recibir? Pedro no dejaba de pedirle cosas. Pero le dijo, hasta ahora nada habéis pedido de acuerdo a la voluntad de Dios. Ese es el asunto, de acuerdo a la voluntad de Dios. Bueno, brothers, hay que tener valores espirituales en nuestras oraciones, que se someten a la soberanía de Dios, que se someten a la voluntad de Dios. Y fácil no es, pero el Señor Jesucristo es tan asombroso que nos da tantos ejemplos. ¿Se acuerda cuando estaba ya en el huerto de Getsemaní otra vez? Él ora con Papá Dios. ¿Okay? Y le dice esto en Mateo 26:39. Yendo un poco delante, Jesucristo se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Qué ejemplo de someter tu voluntad a la voluntad de Dios, de someter tus oraciones a la voluntad de Dios, la voluntad soberana de Dios. Mismo Jesucristo nos dejó ese ejemplo. Sé que va a estar duro lo que voy a pasar. Estaba llorando hasta sangre Jesucristo. Pero sabía, podía ver lo que estaba por venir a su vida. Y dice, si es posible, si hay otro medio, si de otra forma el ser humano puede ser salvo, si dando dinero puede ser salvo, si poniéndose faldas largas puede ser salvo, si dejando de tomar café puede ser salvo, si hay otra forma de ser salvo, que sean salvos. Pero no había otra forma. No hay otra forma de ser salvo. Usted bien podría donar miles y miles de dólares a la religión, al cristianismo, y aún así no se completa para comprar la salvación. Y se somete a lo que vino. Y dice que se haga tu voluntad, como tú quieres. Imagínese nomás. ¿Cuántas cosas va a pedir usted? Y Dios le va a decir que no. Entienda, no es que le falta fe, por eso Dios le contestó que no. Es porque Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito. Hay algo atrás de cada respuesta de Dios. No es porque Dios lo esté ignorando, no es porque Dios no lo escucha, no es porque Dios no le interesa. Es porque hay un plan atrás de todo lo que hace Dios. Eso es lo que vemos en Jacobo, brother. Por eso Jacobo falleció y Pedro no. Entonces, llega un momento donde eso puede hacer que para algunos no les basta y dirían, otra vez, a lo mejor no lo sentimos ahorita porque no somos familia cercana de Jacobo, pero si sí fuéramos, pues diríamos, pero ¿por qué salvó a uno y a otro no? ¿Por qué intervino con uno y con otro no? ¿Sabe que la respuesta sí exacta muchas veces no la vas a ver?
Y me encantaría que supiera esto. Cuando usted no sabe algo de Dios, apóyese en lo que sí sabe, en vez de inventarse cosas. Cuando usted no sabe algo de la Biblia, apóyese en lo que sí sabe. ¿Y qué sabemos en este caso aparte de la soberanía de Dios? ¿Qué sabemos aparte de que Jacobo murió? Pues Isaías 55, 8 y 9 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Bueno, ¿qué sé? Que Dios piensa muy diferente a como pienso yo. Ay, eso sí sé. En lugar de estarme inventando por qué y por qué y por qué. Y aunque Dios piensa muy diferente, apóyese en otras cosas también que Dios mismo le reveló, como en Deuteronomio 29, 29. En lugar de intentar averiguar todo y no estar conformes que no, hasta que no sabe todo, Deuteronomio 29, 29 dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. O sea, entienda que hay cosas que no sabe, hay cosas que no va a saber, hay cosas que simplemente no va a conocer. Bueno, volvamos a la cita, verse. Hechos 12, 12. Hechos 12, 12. Pedro es liberado de una manera asombrosa. Dios tiene poder para hacerlo. ¿Cuándo? Cuando a él le plazca, cuando a él le gana. Jacobo es asesinado. ¿Cuándo? Cuando Dios quiso, cuando Dios le dio gana. Versículo 12, capítulo 12. Habiendo considerado esto, Pedro se da cuenta que fue una realidad, que no fue un sueño. Dice, llegó a casa de María, la madre de Juan. Este Juan es Marcos, por cierto, el que escribió el Evangelio de Marcos, se llamaba Juan Marcos, María la madre de Juan Marcos, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode. Si usted no quiere que su hijo sea distraída, su hija sea distraída, no le ponga Rode. Fíjese, es uno de los nombres más distraídos que existe. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta. Lo dejó ahí, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Ni que fuera el cobrador, pero lo dejaron ahí. Y ellos le dijeron, miren nomás qué fama tenía Rode, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. A esa conclusión llegaron, quién sabe por qué. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. La gente no podía creer que sus oraciones habían sido contestadas. Es algo también que nos pasa a veces. Están orando para que Pedro sea liberado de la cárcel y él liberado y dicen, es un ángel. ¿Quién sabe las cosas que la gente trae en su cabeza? Y luego quedan atónitos. Quedan maravillados. Les platica y luego les dice Pedro, háganle saber esto a Jacobo. Jacobo ahora no es el que acaban de asesinar, lógicamente. Este Jacobo es el que escribió Santiago, el hermano carnal de Jesucristo. Jacobo y a los hermanos, se refiere a los hermanos carnales, los otros hijos de María. Por eso dice Jacobo y a los hermanos, hijos de María que tuvo pues María, y la Biblia en varias ocasiones los menciona. Y dice, salió y se fue a otro lugar. Aquí Pedro se va a otro lugar por las circunstancias. Que aquí inmediatamente podríamos empezar a asumir cosas.
¿Por qué sucedió? Bueno, Pedro se quedaba encerrado en Jerusalén otra vez. Dios le había dicho que se fuera por todo el mundo a predicar, pero Pedro estaba aferrado en Jerusalén nomás. ¿Qué sucede después de esto? Sale Pedro, sale a predicar el evangelio. Empieza a ir y a venir a Jerusalén por todos lados. Muchas veces eso es lo que pasa, brother. Dios nos pide algo, nosotros no hacemos caso y nos tiene que sacudir tantito para que empezamos a hacer la voluntad de Dios. Sobre todo aquí donde estamos muy cómodos, muy a gusto, estamos muy enfocados en hacer dinero, en tener y tener y tener. Llega un momento donde Dios dice, oye, pues si yo te mandé para que bendijeras a las personas, para que usaras tus dones con otras personas. Bueno, resulta que el versículo 18 dice, luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre que había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. ¿Se fija que no era cosa leve quedarse dormido? Asesinaban a los que se quedaban dormidos. Y aquí son 12 soldados que son asesinados. Dice, después descendió de Judea a Cesarea y se quedó ahí. Yo le quiero decir ya para acabar que Dios sí responde las oraciones. Y Dios responde todas las oraciones. Y algunas de las respuestas que Dios da en las oraciones es sí. Otra respuesta es espérate. Y otras es no. No. Tenemos que ser lo suficientemente sensibles para saber cuál es la respuesta que Dios nos está dando. En lugar de exigirle a la gente que te falta fe y te falta fe, poder escuchar a Dios cuando nos dijo que no. O que espérate, porque su fe tiene que estar no puesta en usted. Cuando le están diciendo le falta fe es porque usted tiene fe en usted, en que usted puede pedir de cierta manera, usted puede orar de cierta manera mejor. La fe tiene que estar puesta, depositada en Jesucristo, no en usted, en Dios, en su Creador, no en usted. Reconocer la naturaleza del mismo, buena, misericordiosa, perdonadora, todopoderoso. Ya desde aquí, brother, no volvemos a ver a Pedro hasta el capítulo 15 por última vez. Esta fue la última vez que vemos a Pedro en Hechos, o la penúltima, más correcto, por el capítulo 15. La penúltima vez que vemos a Pedro en el libro de Hechos. Sabemos que Pedro después de aquí escribe 2 cartas que curiosamente se llaman la primera de Pedro y la segunda de Pedro. Muchos brothers reconocen que Marcos es la carta de Pedro, ya que Marcos era cercano de Pedro y Marcos no fue un apóstol. Pero Pedro se va a predicar por todo el mundo. O sea, no lo salvó Dios para que se fuera a acostar en un sillón a ver televisión. ¿Sí me entiende lo que le estoy diciendo? Pedro no lo sacó de la cárcel para que él se engordara la cuenta del banco. Dios no sacó a Pedro de la cárcel para que él se fuera con sus placeres y su diversión y se fuera a pasear por todos lados y a disfrutar su vida loca. Dios salvó a Pedro para engrandecer su reino. Esa es la conclusión fácil de sacar hoy. Y si Dios ha hecho un milagro en su vida, créalo que es por la misma razón, para engrandecer su reino, el reino de Dios. Así que Dios quiere hacer milagros, pero no para rascarle la espalda a usted, para que todos le demos la honra y la gloria a Dios.